Muy buenas con todos. Aquí podemos observar cómo se muestra el circuito esquemático del proyecto de la habitación domótica. A continuación vamos a visualizar en qué se basa cada una de las partes. En el principio, por el extremo izquierdo, tenemos la fuente de alimentación, que es una fuente DC de 9 voltios. Aquí podemos ver que se divide en diferentes etapas. La primera etapa es la etapa de percepción, en la cual se encuentra únicamente el sensor LM35 polarizado entre VCC y tierra, que entrega su señal a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la amplificación de voltaje, la cual mediante un amplificador operacional con una resistencia de feedback en serie de 9K y una de 1K forma una relación de amplificación de 9 kiloohmios, lo cual permite que el voltaje de salida sea de 10 veces el voltaje de entrada. Esta señal sale a las siguientes etapas. La etapa del seguidor de tensión es una de las etapas que le siguen a la de amplificación y se basa únicamente en un amplificador operacional polarizado como seguidor de voltaje que arroja el mismo voltaje que recibe por la entrada no inversora, pero con una limitación de corriente, lo cual va a servir para que la siguiente etapa no drene demasiada corriente y genere un desbalance en el resto del circuito. Tenemos a continuación de la etapa de amplificación también la etapa de control por histéresis, en la cual una resistencia de feedback conectada en torno a la salida y al terminal no inversor con resistencia total de 12 kiloohmios forma una relación para encontrar la amplitud del marco de histéresis con la resistencia de entrada de 1 kiloohmio. Esto permitirá tener una ventana pequeña, sensible a cambios en la señal de entrada, que es la de temperatura. Posterior a la etapa de histéresis tenemos la etapa de carga y amplificación de corriente, la misma que por medio de un transistor NPN3904 nos permite incrementar la corriente que va a circular por la carga, haciendo que efectivamente el ventilador se encienda. El transistor se polariza en la base por medio de la salida del controlador por histéresis, así que cuando estemos dentro del rango de operación, la salida de voltaje encenderá el transistor, y cuando estemos fuera de una temperatura en la que se debe activar la carga, la salida de histéresis será demasiado baja y no encenderá la carga. Finalmente tenemos la etapa de indicadores visuales, la cual se basa en unos indicadores de columna luminosa que son 10 diodos LED conectados por medio de amplificadores operacionales, actuando como comparadores a lazo abierto. Si la temperatura aumenta dentro de los valores estimados, se encenderán los LED. Caso contrario, no se encenderán, y si la temperatura ha aumentado y comienza a descender, se irán apagando sucesivamente. Esa es la explicación de nuestro circuito esquemático. A continuación veremos sus respectivas implementaciones. Aquí nos encontramos con la implementación en protoboard de nuestro circuito, el ventilador domótico. Vamos a presentar ahora las partes de cómo funciona este sistema. Aquí tenemos la primera etapa, que es la etapa de percepción con el sensor LM35. La salida del sensor se conecta a este integrado LM324, donde el amplificador en este extremo actúa como un amplificador no inversor de voltaje. Mediante una resistencia serie de 9K y una resistencia de 1K, permite una amplificación de 10 veces el voltaje de entrada. Una vez que sale de aquí, va a entrar a dos sistemas distintos la señal de salida de voltaje amplificado. Uno de los sistemas, como podemos ver aquí, es otro de los amplificadores del integrado que funciona como seguidor de voltaje. El seguidor de voltaje se va a conectar a la etapa de indicadores visuales para llevar la señal de temperatura. Eso se explicará a continuación. El otro de los sistemas al que se conecta es el control por histéresis, que se encuentra en el amplificador de aquí. Mediante una relación de resistencias de 24K a 1K, podemos crear una ventana con un rango bastante reducido que hará sensible nuestro instrumento a los cambios de temperatura, mediante el cual, al momento de ajustar la referencia, que es el potenciómetro que está aquí, controlaremos cuándo se dispara y enciende la carga o cuándo el ventilador no se encienda. Luego de la etapa de histéresis tenemos un cable de salida. El cable de salida se conecta a un transistor BJT de modelo
2N3904. El transistor lo que nos va a permitir es la corriente que sale del control por histéresis es muy reducida, de manera que al amplificarla mediante este transistor que se encuentra en zona de saturación, podemos aumentar al máximo la corriente para que se encienda la carga. Y finalmente, a medida que la temperatura en el circuito vaya variando, veremos cómo los indicadores visuales LED se van encendiendo y apagando en respuesta al aumento de temperatura. ¿De acuerdo? Vamos a probar. Proceder a calentar el sensor. Vemos que los indicadores LED se han encendido en respuesta al aumento de temperatura y el ventilador se ha encendido. Ahora, si yo ajusto la referencia a un valor superior, vamos a ver cómo al llegar a esa temperatura umbral se comienzan a apagar los indicadores y la carga va a reducir la velocidad poco a poco y eventualmente se va a apagar a medida que descienda la temperatura. Podemos ver que todo está operando normalmente y que la señal de temperatura poco a poco va reduciéndose. A continuación explicaré la implementación del circuito que estaba en protoboard, pero ahora en PCB. En primer lugar tenemos el bloque donde se conectará la fuente de alimentación de 9 voltios. Aquí tenemos el sensor LM35. El cable anaranjado será el voltaje que arroje el sensor, el cual se dirigirá hacia el op-amp que hace de amplificador de ganancia 10. Luego de este amplificador se dirigirá a la salida al op-amp de histéresis. La salida de la histéresis se dirigirá al seguidor de tensión que se encuentra en este op-amp. La salida del seguidor de tensión se conectará a cada uno del pin no inversor de los op-amps que se encuentran aquí. Estos op-amps harán la función de comparar el voltaje con su referencia para luego encenderse cada uno de los LEDs a medida que la temperatura va aumentando. Por este lado tenemos el ventilador, el cual una vez supere la temperatura, supere el nivel de referencia fijado por el potenciómetro, el ventilador se encenderá. A continuación mostraré el funcionamiento de nuestro circuito controlador de temperatura. Para ello encenderemos un fósforo que aumentará la temperatura del sensor, y al aumentar la temperatura